no puedo ser egoísta. Y mira que no es fácil. Mira, sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia, Hebreos 11:6. Dice, para llegar a ser amigos de Dios hay que creer de que Él está y que Él galardona o recompensa o premia o que simplemente hará en aquellos que en Él esperan. Entonces, nuestro llamado es de crear esperanza en el pueblo. Que el pueblo no solo crea que Dios está, sino que crea que ese Dios que está va a ser en ellos también. Y eso es lo que Dios está queriendo. Que nosotros tengamos una experiencia verdadera con Él, una experiencia viva con Él. Nosotros lo saquemos del cuento, lo hagamos una realidad en nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues mira, a través de convencer al pueblo a que crea de que Él existe y que ese Dios que está hará en ellos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de los testimonios. Sí, hay que contar los testimonios. Hay que anunciar los testimonios. A ustedes van a escuchar en la radio toda esta semana y con los hermanos aquí vamos a estar hablando. Nosotros hemos visto en los domingos de milagros, ¿qué no hemos visto? Ciegos que ven, sordos que escuchan, paralíticos caminando. Hemos visto hasta muertos resucitar. Yo me recuerdo cuando estábamos haciendo Domingo de Milagros ahí en el teatro de Forum, en el Paradise, de la Theater. Había un hombre que había llegado de Puerto Rico porque su hermana la habían desahuciado y cuando llegó aquí, estaba ya en máquinas y llegó aquí y ya la declararon muerta. Pues ese hombre pues estaba destruido. Una amiga de esa hermana pues había carismática y había pertenecido o participado, de los eventos de nosotros y sabía que había un evento. Él llegó el día siguiente, era un sábado, él llegó el día siguiente, era un domingo de milagros y él estaba destruido, destrozado y ella le invitó al domingo de milagros. Le dijo, mira, ¿sabes qué? A lo que llega tu familia y todo esto, vámonos al domingo de milagros. Y él decidió acompañarla porque estaba destrozado, su hermana acaba de morir o le dijeron que ya estaba muerta y decidió llegar ahí para sanarle su dolor, tristeza. Y se sentó así como están sentados ustedes en el teatro y empezó a escuchar el mensaje de fe. Y se empezó a llenar de esperanza ella, ¿verdad? Él. Y empezó él a decir, ¿por qué Dios tú no puedes obrar? Empezó a escuchar de que él tenía poder para levantar los muertos y él empezó a creer, ¿verdad? De que Dios podía obrar en la vida de su hermana y le entregó su dolor, su tristeza y depositó en él todas sus preocupaciones, creyendo de que Él cuidaría de él. Pues sabes que él estaba en la oración con sus manos elevadas, porque invitábamos a todo el mundo a que orara con sus manos elevadas. Y de repente él dice que su teléfono empezó a vibrar. Cuando toma el teléfono ve que era una de sus hermanas que lo estaba llamando. Y cuando contesta el teléfono ahí, no podían hablar mucho porque estaban en medio de la oración. La hermana está gritando histéricamente, diciéndole, ¿a dónde estás? ¿A dónde estás? Y le dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Y le dice, nuestra hermana ha regresado a la vida. Se ha levantado, bendito sea Dios. Aquel hermano allá llorando, ¿verdad? Cuando estaba en un momento de testimonios, llorando. Lloró, pasó a la parte de la tarima para contar cómo Dios había levantado a su hermana de la muerte. Nosotros estuvimos una vez en República Dominicana, en el estadio del Cibao, Santiago. Y bueno, había llegado tanta gente ahí que el evento más grande que había tenido ese estadio fue esa misión que tuvimos ahí. Que incluso Freddy Vera Goico, que en paz descanse, había llegado hasta en helicóptero para llegar ahí, para estar con nosotros. Porque también había experimentado una bendición, ¿verdad? En una de estas misiones, y al saber que nosotros llegábamos ahí, pues él quiso participar, también quiso llegar ahí.
Y bueno, llegó tanta gente que ni una serie del Caribe, ni el campeonato que tuvieron ahora las Águilas contra el Licey, pues ni había llenado como se llenó ese día, que incluso los policías, la gente le pagaba a los policías para dejarlos entrar, y llegó el momento que hasta los policías decían, no más, no nadie más, ¿verdad? Bueno, Miladis estaba ahí también, ella es testigo de esto. Pues ahí, mi querido hermano, llegaron una familia que hacía unas horas atrás, un familiar de ellos, un hermano de ellos también había muerto. Y lo tenían ahí lo habían llevado incluso a la funeraria, ya lo habían transportado a la funeraria. Y ellos llegaron al evento, en medio del dolor, la tristeza, pues llegaron al evento y empezaron a orar. Era un domingo de milagros que estábamos haciendo. Y empezaron a orar y ahí pues ellos, hubo una palabra de conocimiento, ¿verdad? El Señor puso palabra en mi corazón y dijo que había alguien que se había muerto, que el Señor lo levantaba de la muerte. Y bueno, ahí inmediatamente esa gente reciben una llamada y le dicen a ellos que salieran de ahí porque el hermano que estaba en la funeraria se había levantado para la gloria del Señor. Bendito sea Dios, amén. Hemos tenido personas también sanadas del virus del SIDA. También hemos tenido personas que han sanado de distrofia muscular, del Parkinson, del Alzheimer's, ¿verdad? Yo me recuerdo que tuvimos un Domingo Milagros, la hermana Nora que está aquí también con nosotros. Había un momento donde estábamos orando y habían personas que Dios dio una palabra de conocimiento, que habían personas sanando de Parkinson. ¿Qué sucede? Que pasaron 3 personas y las 3 personas pasaron con el temblor de esa enfermedad. Y llegaron, ellos con fe creyeron que Dios los estaba sanando a ellos, que Dios los estaba liberando a ellos. Pasaron, y mientras Nora los entrevistaba, ellos ahí contando su testimonio, y lo interesante es que ellos pasaron, había la palabra de conocimiento, aquí el Señor está sanando a alguien de Parkinson, y las personas pasaron, ¿verdad? Reclamaron esta palabra para ellos, pero todavía tenían la enfermedad. Cuando llegaron hasta la parte de frente, que hicimos los llamados a que pasaran, ellos pasaron con los temblores, y Nora los estaba entrevistando a ellos. Y cuando Nora entrevistaba a uno y le decían, Nora le preguntaba, ¿de qué fuiste sanado? Fui sanado de Parkinson. Ahí estaban temblando. Porque cuando ella decía, fui sanado de Parkinson, los temblores paraban. Pasó el otro y le dijo, ¿de qué fuiste sanado? Fui sanado de Parkinson, y el temblor paró. Pasó al tercero y le dijo, ¿de qué fui sanado de Parkinson? Y sanaron los 3 de Parkinson. Bendito sea Dios, amén. Hermanos, son muchos los testimonios de lo que Dios es capaz de hacer y lo que nosotros hemos visto que Dios hace. Y no porque alguien haya traído el milagro, sino porque las personas han escuchado, han creído y han esperado en Dios, y su oración de fe ha movido las montañas más grandes de su vida. ¿Así? ¿Y cuántas conversiones no hemos tenido? Miles y miles de personas que han llegado a ese encuentro y su vida completa ha cambiado. Alcohólicos que ya no son alcohólicos, drogadictos que ya no son drogadictos, personas que eran del mal y ahora son del bien, personas que eran infieles ahora son fieles, personas que fueron liberados en estos encuentros. Sí, nosotros creemos grandemente lo que Dios va a hacer ahí. Y creemos, ¿verdad?, que aquel que somos nosotros quienes sacamos a Dios del cuento. Y cuando creemos en Él, esperamos en Él, ese Dios hace en nuestras vidas.